Aleluya. Le damos las gracias a Dios por permitirnos estar un día más acá. Amén, gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. También le damos las gracias a todos los hermanos que pudieron estar acá. Santo, aleluya. Los voy a invitar a que leamos una lectura. Amén. Aleluya. La podemos encontrar en Apocalipsis 4, versículo 11. Cuando ya la tengan me dicen amén. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. La Gloria, palabra de gloria. Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Amén. Gloria a Dios. Sí, Le aleluya. damos gracias al Señor y oramos por la palabra. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque Gracias, tú, Padre, Señor, porque eres tú eres bueno, Señor Jesús. Tú eres digno de Gracias, recibir Señor, la honra y la gloria y el honor por siempre, Señor. Gracias, Padre. Le damos gracias. Oh, Señor. Maestro. Oh, Dios, Padre. Muchas gracias, Cordero de Dios. Poderoso es tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jehová Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor. Dios bendiga a todos los niños que están acá también. Amén. Y así mismo le vamos a dejar el tiempo a los hermanos adoradores que traen las alabanzas. No hay niño. Amén. Alabanzas a ti, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tú eres grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande. Aleluya. Oh, sí, Señor. Su presencia todo lo llena. Cuán enorme es su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, adoremos al Señor en esta noche, iglesia. Su nombre es grande. Grande es su nombre. ¿Cuántos pueden decir en esta noche? ¿Cuántos pueden decir conmigo? Su nombre es grande. Grande es Jehová. Divino de ser exaltado. Digno de ser exaltado. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden darle una alabanza? ¿Pueden darle un aplauso al Rey? Porque su nombre es grande. Grande es su nombre, iglesia. Su nombre es grande. Su nombre es grande. Su nombre es grande. Porque Él vive, vive, vive. Él vive.
Glorificamos tu nombre, Jesús. Cordero inmolado en la cruz, Hijo de Dios y hombre exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Más iglesia. Jesús. Al Señor, iglesia. Dele aplausos a ese nombre, Señor. Aleluya, Señor. No hay cosa que llega aquí, iglesia. Está cayendo aquí en esta noche. Caiga sobre tu vida y sobre mi vida. Está cayendo
Invito a la iglesia a hacer vengamos juntos a adorar al Señor. Hay un ambiente de gloria, hay una nube preciosa. Su presencia está aquí, iglesia. Este es el tiempo para que usted sea sanado. Este es el tiempo para que usted sea restaurado. Usted ha venido a ser restaurado. Usted ha venido a buscar al Señor. En su presencia hoy nos encontramos.
Aleluya, gloria a Dios. Confesarán tu Señor. presencia. Aleluya. En tu presencia, Señor. En tu presencia no somos sanados. En tu presencia somos restaurados. En tu presencia hay sanidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Aleluya. Levanta un cántico nuevo, iglesia. Maravilloso nombre es tu nombre. Ahora hemos adorado. Hemos adorado al Rey. Estos cantos tradicionales. Gloria, gloria, Ahora que gloria, fluya ese gloria. cántico nuevo de lo más profundo de tu corazón. Ahora que fluya esta alabanza. Esta alabanza de tu corazón.
Tócanos, Espíritu Santo. Tócanos, Espíritu Santo. Venos aquí delante de tu presencia, Jesús. Aleluya. Al altar de bronce, en tu rostro quiero ver. Pásame la noche dura, como el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Oh, gloria a Jesús. Venos aquí, aleluya, adorando y exaltando y bendiciendo y glorificando tu nombre, oh Dios. Porque solamente en ti podemos ser lavados, limpiados y transformados a través de tu Espíritu Santo, Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo el que vive. Aleluya. Oh, santo el que reina. Amakianaya, tu ramanzo kianai. Oh, aleluya. Maravilloso eres. El Señor está aquí. El Señor está aquí, iglesia. Aleluya. Su Espíritu está aquí. Los muros se Su caen en el Espíritu nombre de está aquí, Jesús. iglesia. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, los muros se caen y con ellos se rompen las cadenas. Aleluya, porque hay poder. Fuerte aplauso al en la Señor, sangre iglesia. del Cordero. Alábale una Hay iglesia, poder fuerte en la aplauso. sangre del Fuerte los Cordero. aplausos al Señor. Gloria. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús está aquí? Vamos a entrar a un tiempo, Señor, de bendecir y honrar el nombre del Señor. Cuando tienen esta ofrenda preparada, nuestra hermana, prepare su ofrenda y su diezmo. Vamos juntos cantando. Eso.
Maravilloso es Dios. En las palabras de nuestro pastor, Aleluya, Jorge gloria a Campos, Digno que eres, va a orar por Señor. las ofrendas. Aleluya. Gloria sea al Señor. Maravilloso eres, Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por estas ofrendas que hemos recogido en esta noche. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aleluya. Multiplícale, Señor, aleluya. El dinero, Señor, multiplícale, Señor, bendícelos de una manera especial, Señor, aleluya. Dios mío, bendito a cada familia, Señor, representada en este lugar. Yo te pido que tú la bendigas, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, aleluya. Sí, Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Bendito es el Señor, aleluya. Oh, nos estamos gozando, mis amados hermanos, en esta noche. Bendito sea el Señor. Yo no sé si tú tienes hambre del Señor. Oh, gloria sea al Señor. Porque yo tengo hambre y sed del Dios Todopoderoso, aleluya. Él dice que es el agua viva para nosotros, mis amados hermanos. Y Él descendió en esta noche, ¿verdad? Para que nosotros podamos beber de esa agua viva, mi amado hermano. Si tú tienes sed, bendito sea el Señor, esta es la oportunidad, este es el momento, gloria sea al Señor, para que te llenes, aleluya, y te satisfagas de la agua que Él es mismo. Bendito sea el Señor, aleluya. Oh, gloria sea al Señor, aleluya. Mis amados hermanos, qué bueno es el Señor, aleluya, que se deja sentir en medio nuestro, aleluya. Una vez más se acordó de nosotros. Gloria sea al Señor, aleluya. Y eso es lo bueno de nuestro Dios, mis amados hermanos, que Él siempre se acuerda de nosotros si nosotros lo buscamos. Gloria sea al Señor. Vamos a dejar a nuestro hermano Natalio, ¿verdad?, que va a continuar con el programa. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos se sienten gozosos? Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor también por los hermanos que trajeron las alabanzas. Amén. Gracias Aleluya. al Señor por las ofrendas. Amén, gloria a Dios. Y también le damos gracias al Señor que bendiga la vida de nuestros hermanos pastores. Aleluya. Vamos a tener al hermano que va a traer la palabra, hermano Milton. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Aleluya. Sí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Gracias por Milton, Señor, aleluya. Que trae tu palabra, Señor. Úngelo con tu Espíritu Santo, Señor. Que Él pueda, Señor, aleluya, traer tu palabra como tú se la has dado a Él, Dios mío, para que la pueda impartir a nosotros, Señor, aleluya. Como tú quieres que sea impartida, Señor, en esta noche. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Cordero de Dios, aleluya. Amén, aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, aleluya. La verdad es que les voy a ser sincero. Venía con el corazón así como decimos nosotros en El Salvador, entre camagua y elote, o sea, entre medio. Pero la verdad es que el Señor está haciendo algo bastante poderoso en mi persona. Aleluya. Doy gracias a Él. Amén. Sin Él no somos nada. Amén. ¿Cuántos quieren recibir en esta noche la bendición? Amén. Amén, aleluya. El Señor. Miren, voy a contarles un poquito para los que no me conocen. Yo creo que todos me conocen, ¿verdad? Pero mi nombre es Milton Romero. Para los amigos, como quieran llamarme, para los que no, igual. ¿verdad? Todos son bienvenidos, amén. Quiero decirles que el Señor ha estado tratando conmigo de una forma bastante como apretando la tuerca, ¿verdad? Porque hay veces que el Señor, cuando uno está queriéndose desviar por donde no tiene que desviarse, entonces el Señor aprieta la tuerca y por ahí no es el camino. Tienes que seguir el camino derecho que te he enseñado y que te voy a ir guiando. Amén. Entonces, quiero decirles que yo soy nuevo en el Evangelio, no tengo mucho tiempo. Gloria a Dios. En pañales, tengo 6 años de conocer al Señor Jesús.
haberlo aceptado como mi único servidor y salvador. Pero quiero decirles que desde pequeño, como a la edad de unos 8 años, quizá el Señor iba tratando conmigo de una manera, como a veces uno dice, una manera bastante difícil, a veces, como decimos, a veces uno está arriba, a veces, ¿verdad?, uno está abajo. Yo tenía apenas unos 8 años, cuando el Señor medio me habló, ¿verdad? Voy a decirlo medio porque yo me consideraba por tradición, ¿verdad? No porque en realidad ejercía, sino que por tradición, ¿verdad? La religión católica, que yo creo que la mayoría venimos de ahí, ¿verdad? Entonces, pero donde yo vivía, siempre había unas reuniones evangélicas. Y les voy a decir esto porque a lo mejor tal vez algunos se identifican con eso. Yo cuando había un culto en una casa, ¿verdad? En una casa así como aquí, cuando había un culto, entonces miren, llegaban las señoras a invitarlos, que viene, que va a haber culto, que va a haber comida, que esto. Entonces yo no iba por el culto, sino en realidad que iba por ver a las muchachas y por ir a comer, porque eso era por lo que yo iba. Pero a la edad de 8 años, la verdad es que el Señor me dio un talento que hasta ahora yo lo estoy usando en él. Alabado sea el Es Señor. tocar este instrumento que es tan hermoso. Y eso, ¿cómo se llama? Puedo decir lo que viene de familia, porque mi familia, por parte de papá, pues hay bastante gente que es músico. Entonces yo creo que eso viene por ahí, ¿verdad? Entonces, pero le doy gracias al Señor porque yo en ese entonces tenía dos cosas en mi mente, ¿verdad? 2 sueños, por decirlo así, porque uno a la edad de 8 años ya uno empieza como que a ir viendo cómo es la cuestión en la vida, ¿verdad? Va viendo cosas que dice uno, ¿por qué esto y por qué pasan estas cosas y lo otro? Entonces yo tenía 2 sueños. Uno era, yo quería ser jugador profesional de soccer, ¿verdad? Mi ilusión, mi sueño era jugar con la selección de El Salvador, que ojalá que mañana ganemos, hoy, creo que hoy es, bueno, en fin. Y el otro era, pues como tenía el don que el Señor me había regalado de tocar música, de tocar el instrumento, pues tocar en un grupo musical profesional. Pero lastimosamente no se pudo. No se pudo porque el Señor tenía otra cosa preparada para mí. Aleluya, amén. Quiero decirles que no es demasiado tarde para uno ejercer lo que uno en realidad quiere. Y más cuando el Señor le da un talento. No es tarde, ¿verdad? Entonces, y el Señor empezó a tratar conmigo de esa manera hasta que, pues, un día me dijo, tienes que salirte porque la situación en el país en el tiempo de la guerra fue una situación bien difícil. Entonces pasamos una situación complicada con mi familia. Gracias a Dios que yo estoy vivo, porque si no, pues quizás en otro estuviera, como decimos, 3 metros bajo tierra. Pero como les digo y les repito, el Señor tenía algo preparado para mí. Amén. Le doy la honra y la gloria a Él. Quiero decirles que de esta manera, mi mente fue bastante precoz, o sea, por decirlo yo, a los 17 años yo ya estaba graduado del bachillerato, de la high school que le dicen acá, y ya trabajaba, y ya tenía mi casa. Pero surgieron ciertas cosas que poco a poco se las voy comentando, y quiero decirles que el Señor fue bueno conmigo, porque si Él no quiso que estuviera en mi país de origen, Él me trajo aquí por un objetivo, que es servirle a Él. Amén. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir en el libro de Génesis, en el capítulo 11 y versículo 31. Amén. Jesús. Capítulo 11
versículo 31. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Cuando lo tengan me dicen amén. Si no, pues, esperamos. Aleluya. Capítulo 11, versículo 31 nos habla de una familia. Dice así. Amén, gloria al Señor. Aleluya, mira que casi me perdí y lo traía aquí. Sí, capítulo 11, versículo 31. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios. ¿Será que yo creo que ya necesito lentes, hermanos? Gloria a Dios. Ok, dice. Taré, dice, Terak, dice aquí en la versión que tengo yo, salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, dice la Biblia, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Taré a los 200 años de edad. Miren, amén, gloria al Señor. El Señor tenía un propósito con Abraham. Si ustedes leen, o sea, como acabamos de leer, salieron de una tierra, pero no llegaron. Entonces, yo quiero hablarles un poquito de cómo nosotros podemos, piense bien, podemos establecer una nueva línea generacional. Y eso es lo que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Pero dice aquí, mire, para en el entonces que se escribía esto, ¿verdad? Primero, dice la palabra que tuvo que morir Taré, el papá de Abraham. Yo quiero decirles algo que siempre cuando leamos la palabra del Señor y encontremos un nombre, todos los nombres que se hallan aquí en la Biblia tienen un profundo significado. ¿Verdad? Harán significa la tierra donde salieron. Harán significa atraso. Por eso el Señor quiso que salieran de esa tierra a la tierra que Él les había prometido. Pero se quedaron en Harán, ¿verdad? Entonces dice aquí, mire, nosotros podemos establecer una nueva línea generacional para con nuestra familia, para nuestros hijos. Amén, gloria a Dios. Y no solamente para nuestros hijos naturales, sino nuestros hijos espirituales. Por decirlo, la gente que va a venir aquí, nosotros tenemos que darles la palabra, ayudarlos. Y si nosotros somos, el propósito de Dios es que esta iglesia sea bendición. Aleluya, Pero Señor. para que nosotros estemos bendecidos, tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Para que entonces la gente que venga a reunirse con nosotros sean también de bendición. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mire, dice que en el versículo, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿verdad? Según la Biblia, en el estudio teológico, a esto le llaman una revelación profética. ¿Y qué es una revelación profética? Bueno, una revelación profética es, ¿cómo se llama? Es algo que es primordial, principal para una iglesia que está en crecimiento. Para una iglesia que quiere impactar la ciudad, ¿verdad? Para una iglesia que quiere impactar a la gente, a los creyentes espirituales que van a venir a congregarse, sea con nosotros o en cualquier iglesia. Pero la revelación profética es simplemente algo que se adelanta en el tiempo de cosas que nosotros no vemos, cosas que nosotros no conocemos. La revelación profética dice que
¿cómo se llama? Algo que nosotros no podemos ver, algo que nosotros no conocemos, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, dice que el futuro de nosotros ya Dios lo vio. Amén. O sea, el futuro de nosotros es el pasado de Dios y nosotros tenemos que vivir en ese nivel. Antes de continuar, yo quiero... mire, Dios le da 3 palabras a Abraham. Amén, gloria a Dios. Antes de continuar, dice, quiero leerle esto. El primer llamamiento de Abraham representa, ¿verdad?, nuestro llamamiento. O sea, desde el momento que nosotros caemos, entonces esa es la promesa y el llamamiento que Dios le hace a Abraham. Está Isaac, que es el hijo de la promesa, ¿verdad? O el resultado de la fe de Abraham, y representa la vida de Cristo en nosotros. Y Jacob representa nuestra naturaleza humana, ¿verdad? El tramposo, el mentiroso, que es lo que a veces nosotros somos antes de venir a los pies de Cristo. Pero quiero concentrarme un poquito con Abraham, porque es la promesa que Dios le da, ¿verdad? Entonces dice que Abraham estaba sobre la cobertura de su padre, que era Taré, ¿verdad? Entonces, la cobertura que nosotros a veces traemos es una cobertura a veces errónea, equivocada, ¿verdad? Entonces, la cobertura que había en Taré, en Abraham, era el papá. Por eso él tenía que morir, para que el Señor entonces se le revelara a Abraham y pudiera seguir adelante con el propósito que Dios tenía hacia Abraham. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, miren, como yo les dije al principio, los nombres tienen un significado importante en la Biblia. Según lo que yo investigué, el nombre de Taré significa oscuridad. Tiene 3 significados. Si usted lo busca en el diccionario, dice que significa oscuridad, significa miseria y significa pecado. Amén. Los nombres tienen un profundo significado. Están así que cuando el ángel llegó a María, ¿verdad? El ángel le dijo, usted no le pone cualquier nombre, llamarás a su nombre Jesús. Gloria a Dios. Y si ustedes ven, en los países de nosotros, a veces los papás le ponían un nombre según la ocasión o el día en que había caído o el día que había nacido. Por ejemplo, hay gente que si nació en el día de Santiago, entonces le pusieron Santiago y así sucesivamente. Pero todos los nombres tienen un profundo significado. Cristo significa el Salvador. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mire, los nombres tienen una aplicación poderosa porque nos enseñan los principios del reino. El reino de Dios funciona en principios y valores, pero como es algo espiritual que nosotros no conocemos, entonces dice que Dios usa la analogía. La analogía de los nombres es importante porque así Dios trata con uno, es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, mire, quiero dar un principio, ¿verdad?, de lo que es la cobertura de uno de padre a sus hijos. Dice que en la Biblia encontramos que los hijos son como saetas en manos de valiente, ¿verdad? Es un principio espiritual. Entonces, pero ¿qué implica eso? Implica que cuando uno como padre entiende el propósito, ¿verdad?, o la palabra que Dios nos da, implica que nosotros lanzamos a nuestros hijos como flechas o saetas, ¿verdad? Lo lanzamos hacia la vida o hacia donde uno, ¿verdad?, tiene la provisión de su hijo, y ese muchacho, dice la palabra, va a caminar recto y firme y va a dar al blanco. Aleluya, Jesús. Amén. Eso es la cobertura que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, ¿verdad? Si nosotros entendemos, entonces vamos a pasar a otro nivel.
¿verdad? Que eso es lo que, el propósito que Dios quiere, que nosotros lleguemos a un nivel más alto del que estamos. Porque yo creo, en mi persona, en mi opinión, yo no quiero quedarme aquí. Yo no sé ustedes, pero yo quiero seguir escalando. Yo quiero que el Señor me lleve al nivel más alto. Aleluya. Esa es la esperanza, eso es lo que yo quiero. Y yo creo que eso es lo que ustedes también desean. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, como le decía, la cobertura que a veces nosotros traemos es una cobertura equivocada. Mire, déjenme ponerles un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estaba, cuando estaba chamaco, chavalo, ¿verdad? 10 años, mi papá, él tomaba demasiado. Entonces, eso lo marca a uno a veces, ¿verdad? Las acciones que los padres o las acciones que ellos dan y uno como hijo mira, eso marca, lo marca a uno, lo marca a la familia. Yo quiero que entiendan que si nosotros traemos una cobertura que no es adecuada, nosotros tenemos que hoy quitarla, ¿verdad? Gracias al Señor que nosotros, los que estamos aquí, conocemos, hemos aceptado a Cristo. Y esa cobertura que traíamos antes de conocerlo a Él, ahora se ha roto, ¿verdad? Entonces, las acciones que uno como padre da, eso va a marcar a nuestros hijos. Amén. ¿Verdad? Y eso es lo que los hijos van viendo, y eso van a hacer cuando sean grandes. Amén. Dice que los apellidos, ¿verdad? Todos aquí nosotros, todos tenemos apellidos, ¿verdad? Nombre y apellidos. A veces aquí, pues, tenemos 2 nombres y 2 apellidos, pero aquí en el American, aquí solo es un nombre y un apellido. Pero nosotros, nosotros tenemos un apellido. Y eso, los apellidos son, ¿cómo se llama? Es lo que la gente refleja, ¿verdad? En la familia, sus acciones. O sea, por decir, por ejemplo, allá en mi país había una familia que le ponían unos sobrenombres bien raros, ¿verdad? Que yo decía, si solo era uno, entonces le caía hasta el abuelo, ¿verdad? Si el niño le decían, ve el mono, entonces hasta la abuela, no, andaban de los monos, porque como él le decían mono, ya todos los hermanos y tíos y todos eran monos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero los apellidos reflejan las acciones del individuo, ¿verdad? Nosotros encontramos apellidos cuando a veces decían, mi familia es apellido López Martínez, cuando decían, los López Martínez, porque eran 15 tíos que tenía yo. Y entonces decían, no se metan con ellos porque es peligroso ahí. Entonces, y así sucesivamente, si decían los Rodríguez ahí, esa gente tiene malos hábitos. Entonces, los apellidos dan las acciones de los individuos. Amén. Y eso, como les repito, eso marca, ¿verdad? Así que sí, hay que darle gracias a Dios porque tenemos un nombre nuevo, ¿verdad? Aleluya. Amén. Va a ser la diferencia. Aleluya, Señor Amén. Jesús. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mire, dice en el capítulo 12, vamos a ir al capítulo 12, ¿verdad? En el versículo 3. Aleluya, gloria al Señor. A mí no me gusta hablar mucho, hermano. La verdad que, sinceramente, le digo, no me gusta hablar mucho. Pero si Dios quiere, vamos a tener que salir como a las 12 de la noche. Así que, agárrense los cinturones. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice en el capítulo 12, versículo 3, dice, el Señor le da 3, ¿verdad? 3 palabras, ¿verdad? Dice ahí, el Señor le dijo a Abraham, y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dice, la primera palabra que encuentro aquí dice que lo va a bendecir, ¿verdad? Amén. La segunda es, engrandeceré tu nombre. Y la tercera es, serás de bendición. Ahora,
Yo quiero enfocarme un poquito en la primera palabra que le da Dios a Abraham, donde dice, te bendeciré. Pero dice, a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Nosotros pensamos que estar bendecido es tener bienes materiales, ¿verdad? Y déjeme decirle que no es así. Los bienes materiales o los recursos o lo que usted obtenga es simplemente una parte de estar bendecido, pero no es bendición. Amén. Amén. Entonces, pero vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es entonces estar bendecido? ¿Qué es bendición? Bueno, mire, en realidad lo que el Señor quiere para que nosotros seamos bendecidos es que Él va a cambiar 4 cosas en nosotros. Amén. Él va a cambiar 4 cosas. Primero, la primera cosa que va a cambiar el Señor es tu manera de pensar. Amén. Tu manera de pensar. Es lo primero que va a cambiar el Señor. Porque a veces nosotros venimos, ¿verdad? Con un pensamiento equivocado, erróneo, ¿verdad? Venimos, como dijo Pablo, venimos con viciados, ¿verdad? Venimos viciados del mundo. Entonces, lo que el Señor primero quiere es que cambiemos nuestra mente. Amén. Lo segundo que va a cambiar el Señor es tu manera de ver las cosas, ¿verdad? Es lo segundo que va a cambiar. Primero cambia tu mente, segundo cambia tu manera de ver las cosas. Déjenme ponerle un ejemplo. Si ustedes se fijan, la comunidad cubana en Miami, ¿verdad? Precisamente en Florida, en Miami, ellos han hecho de esa ciudad una ciudad bastante grande. Si ustedes van a Miami, lo que van a encontrar es puro cubano. Aunque algunos ahí mezcladitos ahí, ¿verdad? Pero la mayoría son cubanos. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque ellos, fíjense bien, ellos salen de su país, salen de la isla y saben que ellos no van a poder regresar. Entonces ellos cuando llegan aquí, su mente y su manera de ver las cosas cambia. Aquí voy a echar raíces, aquí voy a trabajar y aquí voy a prosperar, ¿verdad? Eso es lo que han hecho ellos. Por eso es que ellos son, yo los admiro porque llegan y crecen, pero como la nube, como un polvo ahí. Pero es porque su manera de ver las cosas y su pensamiento cambia. Algunos no son cristianos, algunos sí. Pero eso ha hecho de que esa ciudad crezca y se desarrolle. Amén. Entonces, pero la diferencia de ellos con nosotros, los demás latinos, ¿verdad? La diferencia es que nosotros venimos con una mente equivocada. Igual, no es nuestra tierra. No lo es. Pero ¿qué pasa? Me voy para Estados Unidos y solamente voy a estar 3 años y voy a hacer dinero y voy a comprar allá lo que sea y después me regreso. Y yo les voy a decir algo, eso es lo que yo traía. Yo venía por 3 años y ya tengo 12 hasta aquí. Amén. Y no sé cuándo me va a tener el Señor aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esa es la mentalidad que nosotros traemos, ¿verdad? Venimos por cierto tiempo, venimos a trabajar como burros, como esclavos, y queremos vivir, como dicen, como blancos, ¿verdad? Entonces, por eso ve gente que, ¿verdad? Allí yo conozco gente que viven hasta 20 en un apartamento. Y yo digo, ¿cómo es que pueden vivir esa gente así? No voy a decir nacionalidad, ¿verdad? Porque no quiero aquí, pero la verdad es que la mayoría de centroamericanos somos así. Venimos y nos acomodamos donde sea. Y entonces, ¿y qué estás comiendo ahí? Una untadita de frijolitos y ya. ¿Por qué? Porque quiero ahorrar, quiero hacer plata.
Y me quiero ir porque cuando ya están mis hijos, ya está mi mamá y ya está mi suegra y cuando me muere la suegra, pues entonces me voy para allá, ¿verdad? Entonces, la manera de ver y de cambiar las cosas, nosotros no la tenemos, igual que la gente como los cubanos. Entonces, el bendito día, fíjense bien, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, porque eso es lo principal, pensar, entonces vamos a prosperar. Por eso es que usted ve gente, ¿verdad?, que tiene hasta 4 trabajos. ¿Y cómo hace esa gente? Sale de aquí, sale de acá, y llegan agitados, y esto y lo otro, y no tienen tiempo para nada. Hay gente que nunca va a lograr cosas porque andan detrás de la provisión. Y la palabra del Señor dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás Gloria a Dios. será por añadidura. Pero nosotros a veces hacemos las cosas al revés. Ponemos los caballos atrás de la carreta. Eso no funciona así. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno el Señor. Ya me estoy emocionando, hermano. Así que, agárrense. Aleluya. Amén. Entonces, lo primero que hace el Señor para que tú seas bendecido es cambia tu manera de pensar. Lo segundo es cambia tu manera de ver las cosas. Mira, no es lo mismo cuando una persona no tiene la manera de ver las cosas, no es lo mismo cuando, como decir, alguien puede decir, dice, cuando ve esa mata de rosas, ¿verdad? Dice, uy, Dios ha sido caprichoso. ¿Cómo se le ocurre a Dios ponerle espinas a una mata de rosas? ¿Verdad? Esa es la persona que no, la manera de ver las cosas no reacciona. Pero uno como cristiano o como pensante dice al contrario, ¿verdad? Dice, la verdad que el Señor sí es hermoso, que a esa, ¿verdad?, mata de espinas tan feas las adornó con una rosa. ¿Verdad que es diferente? La manera de ver las cosas y de Gloria a pensar. Dios. Amén. Aleluya. Mire, voy a decirles esto porque para que ustedes entiendan, porque a veces hay gente, o habemos gente que creemos, pero no creemos. O sea, ¿estamos o no estamos? Definámonos si es aquí o si es allá, no de otra cosa, ¿verdad? Pero definámonos dónde es que estamos parados. Entonces, mire, cuenta que un evangelista llegó, ¿verdad? Lo mandaron a evangelizar un pueblo allá, un cantón, como decimos nosotros. Dice que cuando él llegó, lo único que había ahí como parlantes eran aquellas cosas así redondas, como que era una corneta, no sé cómo le llaman, que usan como batería, ¿no? Megáfono. Sí, cuando hablan, Megáfono. sí, cuando hablan se escucha como que tienen gripe, gloria a Dios, así todo raro, ¿verdad? Entonces, dice que el hermanito, ¿verdad?, que estaba conectando ahí las bocinas esas, dice que las conectó mal, las conectó en una corriente allí de 110 y allá en los pueblos hay veces que sube la corriente hasta 200 y después. Entonces dice que él estaba cuando de repente, dice que cuando conectaron solo se dio y explotaron y salió humo de las cornetas, dice. Entonces, ¿y ahora qué hacemos, Dios? Ya no, la gente ya cómo me va a escuchar. Entonces se quemaron, ¿verdad?, las cornetas, así les dicen en otro lado, los megáfonos. Entonces dice que, en eso dice que pasó ahí un viejito, ahí en un burro, dice, y dijo, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Dijo que no se oye el predicador. No, y dice que le contaron que las cornetas se habían quemado. ¿Qué, amigo? ¿Qué cornetas quemadas? Que fue el diablo, dijo, que se metió ahí. Entonces, tráigame las cornetas, dijo, y entonces llegó y se las llevaron. Entonces el evangelista que estaba allí tenía conocimiento de ingeniería, ¿verdad?, de electrónica. Entonces, tráigame las cornetas. Entonces el evangelista dice que se le quedaba viendo al viejito y decía, este viejito no sabe nada de electrónica.
tráigame la corneta y dijo, y tráigame aceite, dijo el viejito. Y dijo, ay no, dijo la abuelita, y va a llenar de aceite y ahí se va a hacer un solo. Y entonces empezó a orar el viejito por la corneta en el nombre de Jesús y denle en el micrófono a la abuelita. Y dice que la abuelita que cuando empezó a decir gloria a Dios y funcionaron las cornetas. Entonces dice él, ¿qué es lo que él quiere decir? Que a veces uno no tiene la capacidad de orar, ¿verdad? Porque a veces el conocimiento que uno tiene le impide a uno orar, pero una persona que no tiene conocimiento de nada, pero sí sabe que hay un Dios poderoso que hace milagros, ¿verdad? Hace milagros. Y, ¿cómo se llama? Y surgió ese milagro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a orar, ¿verdad? Porque por eso, aquí tengo hermano Serafín Agua. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Señor. Entonces, perdón, hoy sí. Gloria a Dios. Hoy sí ya me puse las pilas. Hoy sí voy a predicar, porque antes era la introducción. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Que lo imposible se hace posible. Amén, cuando aleluya. tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón. Amén. Entonces, lo tercero que va a cambiar el Señor en nosotros para que seamos bendecidos es nuestra manera de hablar. ¿Verdad? Nuestra manera de hablar, eso es lo que va a cambiar el Señor. Entonces, así como nosotros, miren, así como nosotros, los maridos, ¿verdad? Los que somos casados, los que son solteros, pues vayan aprendiendo ahí, ¿verdad? Que ya les espera ahí algo. Así como nosotros los maridos, nosotros tenemos que entender el lenguaje de nuestras esposas. Amén. Amén. Cuando ella, fíjense bien, porque eso lo aprendí yo, cuando ella le dice a usted, ay, estoy cansada, no quiero cocinar, lo que le está diciendo es que vamos afuera a comer. Eso es lo que le está diciendo. Aprendan el lenguaje de su esposa. Lo que le está diciendo es que, ven, lo que le está diciendo es que vayan afuera a comer. Gloria a Dios. Hay que ponerlo en práctica. Entonces, nosotros somos más prácticos. Nosotros somos más prácticos para decir las cosas, ¿no, hermano? Porque cuando viene la esposa y le dice, y uno le dice a su esposa, ¿cómo te fue? Uy, ¿para qué le digo eso? Y empieza a decirle hasta que, y esto que se encontró no sé quién, que llevó a los niños a la escuela, que se levantó temprano, que hizo la comida, que y hasta que, y aquí están los muchachos y ya, hasta que se cansa como 2 minutos de leer. Entonces, nosotros somos más prácticos porque cuando ella nos dice, ¿y a ti cómo te fue? Nosotros le decimos, bien. Y nos quitamos el problema encima. Pero es que nosotros somos así, ¿verdad? Nosotros somos así. Entonces, a veces la mujer dice, a veces mi esposa me dice, tú no me hablas. Pero es que somos así. Entonces, nosotros tenemos que aprender el lenguaje. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Porque el reino de Dios tiene un lenguaje y nosotros tenemos que aprenderlo. Cuando usted aprende el lenguaje del reino, piensa bien, todo el cielo está a su disposición. Todo el cielo está a su disposición porque aprendemos el lenguaje de Dios. Aleluya, Señor. Amén. Gloria al Señor. Mire qué bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Y lo cuarto que va a cambiar, Señor, es tu estilo de vida. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas. Entonces tú empiezas a progresar. Tu estilo de vida cambia. La gente que a veces antes que lo miraban a uno, ay, ese ni futuro le vemos. Pero cuando tú te encuentras con el Señor, Aleluya. entonces empieza porque es un proceso. El Señor conmigo ha hecho un proceso y está haciendo un proceso todavía. Porque es un camino que tenemos que seguir recorriendo. No quiere decir de que simplemente que nosotros ya aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ya tranquilo, ya no te preocupes. No.
las luchas son más difíciles. ¿Verdad? El enemigo, cuando usted acepta a Jesucristo, el enemigo es donde más se ensancha con uno. Y no solamente con uno, sino con su familia. Y es donde nosotros tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. ¿Verdad? Es un proceso. La verdad es que conmigo el Señor todavía sigue tratando cosas que todavía yo traigo, y que poco a poco yo le pido al Señor que me las saque. Porque si yo quiero llegar a la meta, no simplemente, como les dije al principio, que nosotros tenemos que hacer una línea generacional, no solamente personal, sino usted tiene, los que somos casados y tenemos familia, tenemos que, atrás de nosotros viene nuestra esposa y nuestros hijos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa cobertura, no tan solo para unos ni para los hijos espirituales, sino para la familia también, porque no sabemos el día que el Señor se va a presentar ante nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados. Gloria al Señor. Tenemos que estar preparados y tenemos que inculcarle a nuestros hijos que ellos puedan ser como saetas en mente valiente. Ese es el propósito. Ese es el propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir adelante, correr la carrera. La carrera no es 100 kilómetros. Nosotros estamos jóvenes. Como decía el hermano Serafín, papá. Nosotros todavía tenemos muchas cosas que ver. Gloria a Dios. Y el Señor nos va a dar esa revelación profética. De las cosas que nosotros no vemos ahora, las cosas que no podemos alcanzar ahora, el Señor nos va a dar la revelación más adelante. Pero para que nosotros podamos entender o ver, tenemos que estar más metidos con el Señor. Aleluya. Es decir, solamente decir, no, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso, sinceramente, en mi opinión personal, eso no basta. Nosotros tenemos que dar el 100%. Así como nosotros le entregamos el corazón al Señor, ese corazón no tiene que ser ni el 40 ni el 75. Tiene que ser el 100%. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mire, para concluir, para que no se aburran mucho, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor le dijo a Abraham, ¿verdad? Te bendeciré. Entonces, pero Abraham no creía. Cuando el Señor dijo, te bendeciré, entonces Abraham dijo, ¿a mí? Bueno, muchas gracias. ¿Verdad? Como cuando alguien le dice, Dios lo bendiga. Ah, muchas gracias. Pero no creía, a veces no creemos. Bendiciones aquí. ¿Verdad? Te haré, engrandeceré tu nombre. Gloria a Dios. Entonces, Bendito. no es grande el nombre de Abraham, que hasta todavía es famoso, que estamos hablando de él. ¿Verdad? Te haré padre de muchas naciones. Él no creía, porque sin hijos tengo. ¿Verdad? Pero al fin Abraham creyó a Jehová. Así como nosotros tenemos que creerle al Señor. Todas las cosas que nosotros hagamos de aquí en adelante, primero pensemos, analicemos, hablemos, y lo demás viene por el medio. Amén. Sé que, hermanos, yo los insto, ¿verdad?, a que sigamos en esta carrera. No es fácil. Para mí no es fácil porque en lo que respecta a la música es
es lo que me gusta a mí. Pero el enemigo a veces se mete. ¿Verdad? El enemigo se mete. Nosotros no tenemos que darle cavidad al enemigo. Nosotros tenemos que seguir, nosotros tenemos que ignorar. Nosotros tenemos que estar, el Señor está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, gracias por el tiempo. Ha sido a mí, en verdad, de mucha bendición. Y quiero terminar la carrera. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar la carrera. Yo espero que el Señor nos llame. Podamos encontrarnos allá en el cielo. Amén. Amén. Así que Dios los bendiga, los amo en el Señor y sigamos gozando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a los hermanos, ¿verdad? Que pasen. Quédate ahí, Milton. Vamos a cantar unos dos cantos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé cómo tú te sientes. La palabra del Señor, yo no sé si te ha hablado a ti, pero a mí sí me ha hablado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad? Queremos hacer las cosas a nuestra manera y así no trabajan. Las cosas trabajan cuando ponemos a Dios primeramente, ya sea en el matrimonio, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra propia vida. Gloria sea al Señor. Tenemos que poner siempre a Dios al principio, ¿verdad? Para que sea Él el que toma el control. Gloria sea al Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Nuestra hermana Esperanza hablaba ayer, ¿verdad? Del cuerpo y de los 5 sentidos. Gloria sea al Señor. Que un cristiano tiene que tenerlos bien activados, mis amados hermanos. Los 5 sentidos tienen que estar bien activados en el cristiano. Gloria sea al Señor. Y ahora, ¿verdad? La palabra que trae nuestro hermano Milton es que tenemos que ser diferentes, mis amados hermanos. Ya no podemos continuar como andábamos antes. Y es algo similar a lo que el Señor ha venido poniendo, ¿verdad? En mí, para que yo traiga el día de mañana también, mis amados hermanos. Así que Dios está en el asunto. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ponte en pie. Y si necesitas oración, pasa al frente. El Señor está aquí para abrazarte y para decirte te amo, mi hijo. Porque yo di mi vida en la cruz del Calvario por ti. Así que no tengas miedo, no tengas pena. Aleluya. Aleluya. Oh, Señor amado. Gloria al Señor, aleluya.